Gracias. Gracias, señora Gaspar. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. A mí esta proposición no de ley lo que me huele es a chamusquina. Están enseñando ustedes sus cartas y desde luego les están diciendo que no van a hablar, que no van a aprobar ningún presupuesto con ellos, porque si no, no harían esta proposición no de ley. No, sí, ¿saben lo que pasa? Se lo han dicho ya, pero yo se lo repito, que ustedes no quieren ser, no digo culpables, que lo de la palabra culpa pues igual no les gusta, simplemente responsables de determinadas decisiones de las que, perdonen señorías, pero sí lo son. Es que lo son. Es que lo son. Es que ustedes quieren jugar a estar sin estar y a no estar estando. Y eso es muy difícil. Y se lo decimos nosotros que sabemos lo que es estar en un gobierno, bueno, pues a veces teniéndote que tragar sapos y aguantando cosas que a lo mejor tú no harías o que no te gusta o que todas no son populares y todas no les gusta a todo el mundo. Esto con todo no se queda bien, pero claro, eso es la responsabilidad de formar parte de un gobierno. Ustedes no quieren formar parte del gobierno, no se quieren mojar, eso sí, critican todo y ahora encima no quieren ser responsables porque claro, el tema de la comunicación y tal no la maneja mal el gobierno y entonces ya se encargaron de dejarles a ustedes en evidencia con todos esos colectivos que pedían esas infraestructuras como que la culpa era suya o la responsabilidad, lo que quieran, y a ustedes eso les molestó bastante porque claro, no gusta. Entonces buscan la manera y aquí están haciendo la trampilla, buscando subterfugios para ver de qué forma ustedes anticipan que si eso sucede ustedes no habrán sido responsables. ¿Claro? Pero es que ustedes sí que son responsables, porque es que en la propia exposición de motivos lo que dice de que se han publicado tarde las segundas fases de esos 3 centros. ¿Y por qué se han publicado tarde? Pues a lo mejor porque el gobierno es lento, el gobierno que ustedes apoyan es lento, bien. Pero además porque hubo una prórroga presupuestaria y el presupuesto se aprobó muy tarde. Y el presupuesto se aprobó muy tarde, pues en parte responsabilidad de quien está en el gobierno, pero desde luego en gran parte también suya. Y eso no lo quieren asumir, porque fastidia bastante asumir que uno hace cosas que perjudican a los aragoneses. Pues mire, sí. Entonces es su responsabilidad. Y claro, ahora con lo que nos está diciendo esta proposición de ley es que no van a pactar, no van a aprobar un presupuesto. Y claro, y que va a haber prórroga. Es lo que están diciendo. Porque si no es así, no, es que si no es así, ¿para qué traen esta proposición de ley? Que no se fían. Pues no sé, si en nuestra mano estuviera, no sería así, porque nosotros hemos demostrado que sabemos ser leales, garantizar pactos estables y que cuando decimos que estamos, estamos y nos responsabilizamos de lo bueno y de lo malo. Ustedes no, ustedes se quieren lavar las manos de todo lo que no les gusta o son errores, no funciona bien. Ustedes se lavan las manos, no quieren saber nada, pero eso sí, de los éxitos entonces sí lo quieren compartir. Pues esto es lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Entonces, pues estamos expectantes a ver qué pasa. Que, por cierto, los presupuestos, me hace mucha gracia que han presentado una propuesta de resolución, un grupo parlamentario diciendo que vengan aquí en diciembre. Los presupuestos, no, es que tienen que venir el 30 de septiembre. Y no sé qué tal llevan las conversaciones avanzadas. Imagino que bastante, porque con lo del pactito del sillón, una de las principales cosas que pactaron es que iban a hablar y que iban a intentar llegar a acuerdos en cuestiones importantes como los presupuestos. Así que desde aquí apelamos nosotros a la responsabilidad de los diferentes grupos políticos y sobre todo de los que están en su mano tomar esa decisión para que traigan los presupuestos en tiempo y forma. Ya difícil que lo traigan en tiempo, pero por lo menos lo traigan en forma y cuanto antes. No por nosotros, por los aragoneses. Déjense de trampitas y jueguen limpio y jueguen de verdad con las cartas encima de la mesa.